pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros. Hola personitas de El Área Limítrofe, el día de hoy, como está en el título de este video, les traigo la reseña de Choque de Reyes, que es la continuidad de la saga de Canción de Hielo y Fuego por George Raymond Richard Martin. Este es el segundo libro de su saga. El primer libro ya lo tengo reseñado, que se lo dejaré en la cajita de sugerencias. Espero que puedan ir allí y ver el primer video, porque allí también les estoy explicando cómo se desarrolla la historia, qué tipo de narración se está manejando y la explicación más o menos o parcial de lo que es la historia. La segunda parte, que es Choque de Reyes, de esta maravillosa saga, fue escrita el 16 de noviembre de 1998. Esta edición de bolsillo consta entre 800 y 917 páginas aproximadamente, y puedo decirles que esta edición de bolsillo preciosa, me encantó. Es más económica y mucho más linda, pero sí es delicada en el sentido de que el trato y todo eso va borrando esto. Choque de Reyes nos empieza a dar una visión mucho más clara de lo que está pasando en los 7 reinos después de la muerte de su rey, que fue Robb Baratheon. Empiezan a surgir peleas que aún no han saldado, traiciones por aquí, traiciones por allá, rencillas, rencores que aún se tienen muchos de los reinos y que no se han podido saldar desde el mandato de Robb Baratheon. Empiezan a surgir muchísimos más reyes, y aquí hay una frase que cita este libro que es muy popular, que dice: ahora hay más reyes en el reino que ratas en un castillo. Vemos que es algo muy cierto, porque muchos de los reyes que empiezan a surgir están pidiendo el mandato por derecho, por promesa. Vemos cosas dolorosas que empiezan a surgir, cosas que realmente te dejan a ti sorprendido. Por suerte, cosas que no me llegaron a marcar tanto, pero sí George me puso a tal límite, por ejemplo, que pensé que iba a extinguir toda la casa Stark, y yo dije, ok, ellos ya no están cumpliendo un papel estelar en esta historia y yo sé que en algún momento los voy a perder de vista. Trató de ponerme los nervios un poquito de punta George en este libro, pero logró engancharme totalmente. Muestra el revolcón que ya hay en los 7 reinos, que tú dices como que wow, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué rumbo va a tomar la historia? Porque en cada sitio donde tú estás hay guerra por todas partes, todos quieren sentarse en el trono de hierro y lo único que quieren, como ya les dije en el primer video, es tener el mando sobre los 7 reinos por derecho. Como lo dice en el primer video, voy a mostrarles el papel que desempeña cada uno de los personajes en Choque de Reyes. Voy a empezar con los nuevos, que son Davos y Theon Greyjoy. En este caso, Davos, antiguamente pirata y contrabandista, se convierte en consejero y caballero de Stannis Baratheon. A pesar de que Davos es consejero de Stannis, Stannis nunca le hace caso y a la única persona que escucha es a su sacerdotista roja, Melisandre, y a su esposa. Con Davos vemos todo lo que está pasando en Bastión de Tormentas y el afán de Stannis Baratheon para constituirse legítimo rey de los 7 reinos. El siguiente personaje es Theon Greyjoy, pupilo de los Stark. Lo que sucede con este personaje es que regresa nuevamente a su hogar, a su casa. Al momento que él regresa hay una gran tensión con su familia, especialmente con su padre, porque ya no lo considera como hijo suyo, sino uno más de los Stark, y él lo único que está demostrando que realmente es un Greyjoy, en lugar de ir a lo que tenía que ir a hacer, que era buscar una alianza con los Stark para la guerra. Lo único que hace es traicionarlos y decide tomar el castillo de los Stark, pero le sale el tiro por la culata y no voy a decir más, sale completamente engañado, que todos decimos, oh my god, ¿qué pasó ahí? Con Jon Nieve no vemos que pasan muchas cosas aquí en el libro, sino la parte más interesante es cuando se convierte en explorador y junto a él parte un grupo de exploradores para descubrir el plan que tienen los salvajes de atacar el muro. Recordemos que el muro es una construcción hecha para separar a los 7 reinos de las tierras salvajes. Vemos cosas interesantes que pasan en la vida de Jon Nieve, lo empiezan a rodear muchas situaciones que él empieza a decidir por sí mismo.
Sigamos con Arya Stark. En mi concepto, pienso que esta historia dio muchas vueltas para llegar a una parte muy mágica. Siempre digo que todas esas vueltas que da una historia, diferentes situaciones, circunstancias y características son para que esa historia toquen un poco más con la realidad y con nosotros y conocer un poco más a los personajes. En este caso yo creo que George se le fue un poquito la mano con Arya Stark. Vemos que Arya Stark se encuentra con un hombre sin rostro y le da una moneda, la frase Valar Morghulis, que quiere decir todos los hombres deben morir. Llegué a un punto con Arya Stark de que yo decía, ok, ¿cuándo esta niña podrá escapar de verdad? O sea, escapar de verdad y que uno diga, por Dios, ya no más vueltas. ¿Cuándo podrá cobrar venganza? Pero vemos que todavía no es el tiempo. Ten calma porque pues George sabe cómo hace sus cosas, total que no me la vaya a matar, todo está muy bien. Continuemos con uno de los personajes más fascinantes que yo he visto de esta historia, que vale la pena, de verdad. Si me dieran el deseo de sacar a un personaje de una historia, sería a Tyrion Lannister. Me casaría con él completamente, obviamente me casaría con Tyrion Lannister. Vemos que a pesar que es un enano, actúa como gigante. A él lo que más le beneficia es su astucia y su cerebro e inteligencia. Joffrey, debido a su edad, no puede gobernar aún sobre los 7 reinos, así que Tyrion junto con su hermana Cersei Lannister lo ayudan para que él pueda ejercer este mandato hasta que cumpla su debida edad. Entre Cersei Lannister y Tyrion Lannister se desarrolla en la historia, vemos que se desarrolla una lucha del poder entre ellos dos. En la historia, Tyrion utiliza su inteligencia para la permanencia del reino y la justicia de este, pero vemos que a pesar de ser una persona tan dura por fuera o físicamente como lo demuestra, también tiene su corazoncito y a él también le tocan las cosas, él también llora, ¿qué? Él también llora. Es un personaje tan completo, yo creo que George se tomó mucho tiempo en construir este personaje, lo hizo muy bien. Continuemos con un personaje que desde el primer libro me pareció muy irritante, que es un personaje que lo mastico pero aún no lo digiero. No puedo con este personaje que es Sansa Stark. Pasan cosas diferentes en este libro, pero aún así me molesta mucho como lo ilusa que es, a pesar de que la humillan, hacen y deshacen con ella, siempre es ilusa de que el amor todo lo puede. Sí, yo sé que el amor todo lo puede, pero también el amor es sabio e inteligente y en esta chica no se ve ni una pizca de inteligencia o de sabiduría. Alias el perro, por decirlo así, que es el guardaespaldas de Joffrey. Me gusta mucho la comparación que hacen con Sansa y este personaje como la Bella y la Bestia. El perro es un hombre realmente feo, físicamente muy feo, porque la mitad de su cara la tiene completamente quemada. George no nos quiere mostrar qué hay entre ellos o qué puede haber entre ellos. Continuemos con Catelyn. Este personaje, desde el primer libro y me pareció que era un personaje que sobraba o que no era necesario ver la historia a través de su perspectiva, pero a medida que avanzaba la historia me di cuenta que sí era necesario, porque ocurren muchas cosas que uno dice, hombre, sí, necesitaba verlo a través de ella porque no lo hubiera entendido. Es una mujer que está sufriendo muchísimo por la guerra, es una mujer que a pesar que sufre se ve una fortaleza impresionante que uno dice, wow, ¿de dónde saca tantas fuerzas? Es bastante comprensiva. El siguiente personaje es Bran Stark. Bran Stark abre su tercer ojo. Descubrimos que Bran Stark es un cambiapieles. Junto con la ayuda de Jojen, uno de los pupilos de la casa de Stark, logra desarrollar su poder y su don. Por último nos encontramos con Daenerys Targaryen. Esta jovencita se acerca cada vez más a Poniente. Olvidamos la edad que tiene en algunas situaciones porque es bastante sabia en las decisiones que va a tomar. Todo lo que dice, sabe escuchar y sabe decidir. Es algo que me gusta mucho de este personaje. Ya quiero ver cómo emerge su venganza para tomar la corona y constituirse como reina legítima, que es algo que le arrebataron a su familia los Targaryen. Es una familia que realmente merece gobernar y nació para gobernar sobre los 7 reinos. Aspira únicamente a ser noble y dar justicia y paz. Choque de Reyes pienso que es un libro con una continuidad bastante fresca, es un libro bastante inocente a lo que vimos en el primero, que era Juego de Tronos. Vemos que en este caso George está loco por la sangre, loco por las batallas, me hizo comer uñita por uñita. Algo que nació mucho más en mí en este libro era que cada vez que terminaba un personaje en una parte
o sea, importante, que uno queda como ¡ah! De verdad me nació mucho más el deseo de saltar el personaje y seguir otra vez con el personaje, pero sabía que no podía hacerlo porque lo que venía con el siguiente era bueno y que si saltaba el siguiente personaje me iba a hacer spoiler. Cada vez que terminaba con un personaje y después de tener las ganas de saltar el personaje y seguir con el que ya estaba, me calmaba porque sabía que con el siguiente personaje iba a olvidar la preocupación del anterior y me iba a enganchar ahora con el siguiente y otra vez cortar, y así era como una cadena. Como les digo, todas estas páginas que ustedes ven aquí son totalmente justificadas. No siendo más, chicos, esa es mi recomendación. Invernalia los espera, los 7 reinos los espera y Valar Morghulis. Chao, chao.